Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, que ha capturado la atención de nuestros seguidores. Estamos hablando de Kerem Bürsin y una situación bastante intrigante que ha surgido recientemente. El título lo dice todo: ¿por qué Kerem Bürsin huyó de la pregunta sobre Hande Erçel? Revelador. Y sí, vamos a desgranar este misterio, a analizar las posibles razones detrás de su reacción y a traerles toda la información que hemos podido recopilar. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, que vivieron una historia de amor que cautivó a miles, y por eso, este tema es especialmente interesante. Así que si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de las noticias del espectáculo turco, no se olviden de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ahora sí, vamos a empezar con el chisme. Verán, la situación ocurrió durante un evento público, un evento de esos que atraen a la crema innata del espectáculo turco, donde la presencia de las estrellas es casi obligatoria y, con ellas, la atención de la prensa se magnifica. Kerem Bürsin, uno de los actores más populares del momento, se encontraba en este lugar, seguramente disfrutando de un momento más relajado, interactuando quizás con colegas o simplemente asistiendo como invitado. Como saben, los paparazzi y los reporteros de entretenimiento siempre están al acecho con sus lentes preparados, sus grabadoras encendidas, buscando la primicia, la declaración jugosa, el detalle que haga vibrar las redes sociales. Y en esta ocasión, como era de esperarse, la pregunta inevitable surgió, la pregunta que todos esperábamos, la que ha rondado en la mente de muchos desde hace tiempo. Ustedes recordarán, y si no, les refresco la memoria, que Kerem y Hande Erçel protagonizaron juntos Senkalkam, una serie que fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas tanto en Turquía como a nivel internacional. La química entre ellos era palpable, una conexión que trascendía la pantalla, una chispa que encendió la imaginación de millones de espectadores. Y no solo en pantalla, sino que esa química se trasladó al ámbito personal, desatando una ola de rumores que, para alegría de muchos, eventualmente se confirmaron: estaban juntos. Su noviazgo se convirtió en un cuento de hadas moderno, seguido de cerca por los medios y sus miles de fanáticos, quienes anhelaban cada detalle, cada aparición juntos, cada gesto de amor. Fue una relación que generó muchísima ilusión y apego en su audiencia. Sin embargo, como muchas historias de amor en el vertiginoso y a menudo efímero mundo de la fama, su relación llegó a su fin. Las rupturas en el espectáculo son siempre noticia, y la de Kerem y Hande no fue la excepción. Y desde entonces las preguntas sobre su relación pasada, sus sentimientos actuales, si hay algún rencor, si hay alguna posibilidad de reconciliación, han sido una constante en cada aparición pública de Kerem. La prensa no olvida y la audiencia, que se había encariñado tanto con ellos como pareja, sigue buscando respuestas. Y es aquí donde entra el misterio. En este evento en particular, cuando uno de los reporteros, astuto y seguro de su objetivo, lanzó la pregunta directa sobre Hande Erçel, la reacción de Kerem Bürsin fue peculiar. No fue la típica respuesta evasiva y diplomática que a veces vemos, ni tampoco una declaración sincera sobre haber seguido adelante. No, la reacción de Kerem fue mucho más llamativa. Según los testigos presenciales y los fragmentos de vídeo que ya circulan, Kerem, visiblemente incómodo, dio la impresión de intentar esquivar la pregunta de manera apresurada, casi como si le hubiera picado algo. Algunos testigos describen que casi huyó de la situación, buscando salir rápidamente del lugar, quizás hacia un coche que lo esperaba, o internándose en el interior del evento para evitar el contacto directo con la prensa. Otros mencionan que cambió de tema de forma abrupta, intentando desviar la atención hacia otro asunto, como sus proyectos actuales o el motivo de su asistencia al evento. Esta actitud, tan poco común en él, que suele ser bastante abierto con la prensa, ha generado una gran cantidad de especulaciones y, por supuesto, un revuelo en las redes sociales. ¿Por qué esa urgencia por evitar hablar de Hande? ¿Hay algo que Kerem no quiera revelar? ¿Está intentando proteger su privacidad de una manera más drástica de lo habitual? ¿O quizás simplemente le incomoda profundamente que le pregunten constantemente por su expareja, un capítulo que él considera cerrado y del que no desea hablar más? Estas son las preguntas que resuenan en la mente de los seguidores. Vamos a analizar las posibles razones detrás de esta reacción tan llamativa. Una de las explicaciones más lógicas, y quizás la más probable, es que simplemente Kerem Bürsin ya ha cerrado ese capítulo en su vida y prefiere no revivirlo públicamente.
Es natural que, después de una ruptura, especialmente una que fue tan mediática, una persona quiera seguir adelante, sanar y dejar atrás el pasado. Y si bien su relación con Ande fue muy seguida, ahora él podría estar enfocado en su carrera profesional, en nuevos proyectos que le ilusionan, en consolidar su estatus como actor, y quizás, en una nueva etapa personal que no involucre hablar de su vida amorosa pasada. A veces la insistencia de la prensa puede ser agotadora, especialmente cuando las preguntas giran en torno a lo mismo una y otra vez. Es posible que Kerem haya sentido que esa pregunta estaba invadiendo su espacio personal de una manera un poco invasiva, y que la mejor manera de protegerse, de mantener su paz mental, era alejarse. Otra hipótesis interesante y que habla muy bien de él si fuera cierta, es que Kerem podría estar protegiendo a Ande. Quizás hay alguna razón o circunstancia relacionada con la ruptura o con lo que ha sucedido después que él considera delicada y que prefiere mantener en privado para no causarle a ella ningún tipo de problema o incomodidad. A veces, incluso después de una ruptura, existe un respeto y una consideración mutua por no exponer ciertos detalles que podrían ser hirientes o malinterpretados. Si bien esto es pura especulación, y no tenemos ninguna información que lo respalde directamente, no podemos descartar que Kerem esté actuando con una cierta cautela y consideración por su expareja, para no generar malentendidos o para no reabrir heridas, ni en él ni en ella. Es un gesto de caballerosidad, si se quiere. También existe la posibilidad de que la reacción de Kerem haya sido, en parte, una respuesta al contexto del evento. Tal vez la forma en que se presentó la pregunta, el tono del reportero, o simplemente el ambiente de presión con tantas cámaras y micrófonos apuntando hacia él, lo hizo sentirse acorralado. A veces la presión del momento, la atención intensa, pueden hacer que una persona reaccione de forma impulsiva o menos reflexiva de lo que lo haría en otras circunstancias. No es lo mismo responder una pregunta tranquila en una entrevista pactada con un canal de televisión que ser abordado de improviso en un lugar público, donde la dinámica es más caótica y la expectativa de una respuesta inmediata es altísima. La sorpresa y la incomodidad pueden desencadenar una reacción de evasión. Ahora bien, ¿qué significa esta huida para la relación entre Kerem y Ande? ¿Indica que hay rencor acumulado? ¿Significa que la relación terminó en malos términos? ¿O simplemente es una muestra de madurez y de querer pasar página, de avanzar cada uno por su lado sin mirar atrás? Si bien no tenemos una respuesta definitiva, la forma en que Kerem evitó la pregunta de manera tan notoria sugiere que, al menos por su parte, no hay un deseo de reabrir la conversación sobre su pasado romántico con Ande en público. Esto no significa necesariamente que haya mala onda entre ellos, o que se guarden resentimientos. Podrían tener una relación cordial y respetuosa a nivel personal, pero Kerem, al ser una figura pública y constantemente bajo el escrutinio mediático, quizás siente la necesidad de establecer límites claros sobre lo que está dispuesto a compartir de su vida privada, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas que generaron tanto interés. Es importante recordar que ambos son artistas talentosos con carreras en ascenso, y que su relación, aunque fue muy seguida y querida por muchos, es una parte de su historia, pero no define su futuro. Ahora cada uno está construyendo su propio camino. Ande Erçel también ha estado involucrada en nuevos proyectos, ha participado en eventos y su vida personal, aunque sigue despertando curiosidad, parece que ella también está enfocada en seguir adelante en su desarrollo profesional y personal. La reacción de Kerem Bürsin nos deja pensando en varios aspectos fundamentales del mundo del espectáculo y de la vida de las celebridades. Primero, nos subraya la constante presión a la que están sometidos los famosos. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado al milímetro por los medios y por el público. Y cuando se trata de relaciones pasadas, especialmente aquellas que fueron tan populares y que generaron tanta química y conexión con la audiencia, la curiosidad del público parece no tener fin. La gente quiere saber, quiere revivir la magia, y a veces se olvida de que detrás de los personajes hay personas con sus propias vidas y sus propios procesos. Segundo, nos hace reflexionar sobre la importancia de la privacidad. Por mucho que admiremos a nuestros ídolos, que nos encariñemos con ellos y que disfrutemos de sus historias, es fundamental respetar su derecho a tener una vida privada y a decidir qué quieren compartir con el mundo. No podemos exigirles que expongan cada detalle de su intimidad, especialmente cuando esto les genera incomodidad o malestar. La empatía es clave. Y tercero, nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el glamoroso, pero a menudo superficial, mundo de la fama. Las rupturas son difíciles para cualquier persona, independientemente de su profesión o estatus.
Y la forma en que cada persona maneja esa etapa de duelo y de cierre puede variar enormemente. En el caso de Kerem, su aparente huida de la pregunta sobre Ande podría interpretarse de muchas maneras, y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de una respuesta clara, lo que ha generado tanto revuelo y debate. Personalmente creo que es completamente comprensible que Kerem desee mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del foco mediático, especialmente aquellos que ya forman parte de su pasado. Su carrera profesional es lo que le apasiona, donde ha invertido años de esfuerzo y talento, y donde su energía debería estar enfocada. Si hablar constantemente de su expareja le resulta incómodo, le remueve cosas del pasado, o simplemente le resta energía que podría destinar a sus proyectos, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. No podemos exigirle que reviva su pasado cada vez que un reportero se lo pida, por mucho que a nosotros nos interese. La autonomía sobre la propia vida es un derecho. Podríamos pensar también que quizás Kerem está siendo estratégicamente discreto. En la industria del entretenimiento a veces, generar un poco de misterio puede ser beneficioso. Al no dar una respuesta directa al evadir la pregunta, deja la puerta abierta a interpretaciones, a especulaciones y esto, a su vez, puede mantener el interés en él y en su persona. Sin embargo, dada la percepción generalizada de incomodidad que transmitió, creo que la razón principal es más bien la de proteger su espacio personal, cerrar definitivamente esa página y seguir adelante con su vida. La coherencia entre su comportamiento y lo que comunica es importante. Para concluir este análisis, Kerem Bürsin, al ser interpelado sobre Hande Erçel en un evento público, optó por evadir la pregunta, dando la impresión de querer huir de la situación. Las razones detrás de esta reacción pueden ser diversas y complejas, desde un simple y muy humano deseo de proteger su privacidad y cerrar el capítulo de su relación pasada, hasta una posible intención de evitar generar controversia, malentendidos o incomodidad, ya sea para él o para Hande. Lo cierto es que su actitud ha alimentado las especulaciones, ha generado titulares y ha dejado a muchos preguntándose qué hay detrás de su silencio o de su apresurada salida. Lo que sí queda claro, y esto es un punto a destacar, es que, al menos por su parte, no hay un interés manifiesto en reabrir la conversación sobre su historia con Hande Erçel de manera pública y detallada. Y hasta aquí nuestro análisis sobre esta intrigante situación que ha revolucionado el fandom de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos desglosado las posibles razones de la reacción de Kerem Bürsin, considerando las diferentes interpretaciones que se le pueden dar. Hemos hablado de la presión mediática, de la importancia fundamental de la privacidad en la vida de las celebridades, y de la complejidad intrínseca de las relaciones humanas, incluso cuando transcurren bajo los focos del estrellato. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva más clara y matizada sobre este tema que ha dado tanto de qué hablar. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón por la que Kerem Bürsin huyó de la pregunta sobre Hande Erçel? ¿Creen que fue una reacción apropiada y entendible, o consideran que debió haber respondido de otra manera? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, debatir juntos sobre estos temas y construir una comunidad activa y participativa. Su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial y valiosa. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, análisis y noticias exclusivas del mundo del entretenimiento turco, les invito de corazón a que dejen un asterisco me gusta. Un simple gesto que nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin, de Hande Erçel o simplemente de las noticias del mundo del entretenimiento turco. La difusión es clave. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y les garantiza que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de estar siempre al día, recibiendo las alertas de nuestros nuevos contenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura informativa. Ha sido un placer estar con usted. Y compartir este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por qué no, más misterios por desvelar. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.